sábado. Sacamos esto adelante ahora, no se preocupen. Por lo pronto, sí, está bien, no te preocupes. Por lo pronto, ok, vamos a ver una serie de cosas que muchos de ustedes ya conocen. Y puede darse el caso, como ha sucedido anteriormente, que, perdón, no sea lo más real, por así decirlo, porque han habido, a transcurso del tiempo me he dado cuenta de eso, muchos conceptos que están cruzados, por así decirle de alguna manera. Ya lo vamos a ver. Entonces, perdón. Voy a buscarles algunas cosas. Pregunta, Dígame. ¿se va a aplicar el examen ahorita también? Lo que En pasa es que sí, para estar al pendiente, no lo digo. sí, yo lo puse como 8:45, estamos pendientes. Luego, hora normal, pero a las 8:45 lo que vamos a hacer es que vamos a estar preparando, aunque bueno, ya están todos conectados de una vez, ¿no? Profe, pero ya lo puso para las 8:45. Sí, ahí puedes checar, entra ahí rapidito y lo puedes checar. No aparece con la fecha de hoy el examen. No Ok, aparece. voy para allá entonces, no se preocupe. Dame un segundo. Sí aparece para el día de hoy, dice 30 de septiembre, 8:40. Semana 2, el video se lo dejé hasta el día... ¿Qué? Ah, no, espérate. Semana 3, estamos en la semana 3. El examen sí aparece, cierra hoy a las 8:51. Sí, 8:45 a 8:51. Sí aparece. Lunes 30 de septiembre. Puede ser que checaron otro grupo, checaron otra semana. Sí, porque me acuerdo que ese ajuste lo hice ayer, bueno, ayer, porque el sábado no hice nada. Sí. Muy bien. ¿Estamos todos listos casi? Bueno, sí, ya van a ser las 7. A mí no me aparece el examen, profe, en la plataforma Moodle. ¿Cómo? ¿Y tú lo estás viendo por el teléfono? No, estoy en la computadora. No sé si Igual sería, a mí tampoco me aparece. no sé si será porque Ok. la vez pasada los que abrimos el examen en el salón se nos cerró y se puso como hecho. No, porque yo le cambié la fecha. Al yo cambiarle la fecha, ya cambia todo. Ya te lo pongo aquí para que lo veas, que sí está cambiado. Espérate. Aquí, un momento.
Revisé, profe. Sí aparece que ya lo hicimos. Por eso no nos sale. Porque lo abrimos, yo lo abrí a los 12 segundos antes de cerrar. Sí, yo también lo abrí y se cerró rápido, pero se marcó como hecho y me marcó todas las respuestas malas. A mí igual. Mira, ahí está. Salgan, vuelvan a entrar. Puede ser que por eso. Pero aquí le hice el cambio. Si no, sencillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, profe, pero si quiere, le puedo compartir la imagen en donde aparece que ya lo hicimos. Sí, porque puede ser que todavía tenga la memoria de que como que ya lo hiciste y ya no te va a volver a dejar entrar. Mira lo siguiente. ¿Cuánto le aparece así? A mí también, profe. Ok, 2, 3, creo. Igual a mí. A mí Todos- también. profe. También, profe. Todos los que Profe, a abrieron mí el también. examen en el salón. ¿Cómo? A todos no puede Sí, ser. a mí también ya me parece realizado, profe. Sí. También, profe. Amigo, Ok, profe. vamos a hacer lo siguiente. Me lo van a poner en una hoja y me lo van a enviar por la aplicación. Bien. Profe, ¿cuál? ¿Ok? Yo lo abro por cuál? aquí, por la aplicación, por el WhatsApp, por el teléfono, por si acaso. Ok. Ahora, es que si le aparece que ya lo hicieron, no van a poder hacer nada. Van a tener que enviármelo así. ¿Me explico? Profe, una pregunta. Para los que sí las aparece, igual lo vamos a mandar de modo general como lo está pidiendo. Los que no puedan entrar lo van a poner en foto. Lo copian, yo les dicto de aquí la pregunta, la responden y me suben la foto. Los que pueden entrar directamente, háganlo. Ok, Así es gracias. más fácil, ¿ok? Esto es para los que no pueden, los que trataron de hacer el examen y no los dejó entrar. Entonces, lógicamente lo cerró y como yo puse un solo intento, ya no le va a abrir. Entonces, para Gracias. los demás que no lo hicieron, eso sí pueden entrar y háganlo así, pues lo hacen directamente, ¿ok? Yo de todas maneras aquí les dicto las preguntas. Muy bien, entonces lo que les había dicho, esta parte es bastante, no sé cómo ponerle, pero sí es bastante escabrosa. Por ejemplo, vamos a empezar con la que ustedes más conocen. Y aquí es donde viene la gran controversia. Si yo les pongo 10 más o menos .1, ¿qué es eso? ¿Podría ser límite de error? Ahí está la primera controversia. ¿Qué podría ser? Máximo error permitido por el equipo. Ok, te voy a pasar esa, sí, esa es una. ¿Qué otra cosa puede ser? No, por favor, si lo han visto todo el tiempo. Rango de aceptación. Tolerancia. Tolerancia. Porque así es como normalmente se escribe la tolerancia. ¿Ok? Ahora viene el detalle. Perdón, profe, no escuché cómo se escribe tolerancia, perdón. Ay, ¿cómo que no? Si lo que más han visto es eso. Lo que más han visto es una tolerancia. Ya inclusive le voy a poner unos dibujos para que ahí entonces vean lo que es, ¿ok? Tengo unos cuantos dibujitos que van a ser muy interesantes. Quiero ver si alguno de ustedes, yo sé que algunos de ustedes me lo van a poder leer. Lo interesante es que todos puedan leerlo. ¿Ok? Bien.
y que me digan una parte de dibujo. Vamos a empezar por ahí, por esa parte que es más interesante. Ya les voy a compartir esto y sobre esto vamos a estar hablando un poquito. Porque aquí vamos a ver varias cosas. Aquí tengo esto. Un dibujo cualquiera. Me voy al PDF para poderlo amplificar para que puedan ver mejor las cosas. Ahora, de este dibujito que está aquí, ahí ven unas letras, ven unos números que están subrayados en amarillo, ven otros que están en un recuadro, etcétera. ¿Quién me puede decir algo al respecto de cómo se leen esas cosas? Porque te voy a decir algo. Ustedes van a tener esto enfrente junto con una pieza y te van a decir, chequéame que eso esté bien, ¿qué es lo que está fallando ahí? Esos numeritos en azul son las medidas que hay que hacer. ¿Ok? Ahora, ¿alguien me puede leer esto? Este que dice aquí 1, que está la A en amarillo aquí en el extremo izquierdo superior. Y dice 1. Esto no lo hemos visto, esto lo vemos en la quinta semana, eso es geometría dimensional. Estos triangulitos y estos pentágonos los han visto antes. ¿Han visto esta clase de dibujos? Yo sí, profe, pero no sabría leerlo. Ok, para el final del curso lo vas a saber leer. Sí, profe. Estos simbolitos como triángulos y estos pentágonos lo único que te indican son la importancia de la medida, que pueden ser importantes, que son extremadamente necesarias, críticas, y en muchas ocasiones, mucha gente lo único que se chequean son las medidas críticas de la pieza, y con eso ya pasan al siguiente nivel, si pasa o no pasa. Muy bien. Tenemos aquí cantidades como esta, R4.50, es el radio. Estos dos radios, cuando dice 2 aquí, 2X, es porque este es uno y este es el otro. Ok, déjenme usar esto para tenerlo aquí para poder hacer algo. Luego tenemos esta medida como la que sale aquí, 67.90. ¿Qué significa eso? Eso está en un cuadrito. Si se fijan, esta medida que está aquí en amarillo y esta que dice 67.9, ¿qué diferencia tienen? Dígame, porque estoy en el PDF y no estoy viendo si levantan la mano. Dígame. Buenas tardes, profe. Buenas. Tengo entendido, esa es una medida controlada. Explícate controlada. Es una medida que se controla de acuerdo al panel de control. O sea, es una medida básica. Básica, esa como tienes que llamarla. Esta es la palabra que estaba buscando. No controlada. Controlada es esta que dice aquí en la parte de aquí abajo, que dice 8AF, 9AF. Ese es un cuadro de control. Eso lo vemos en la quinta semana. Esa que tú mencionaste, medida básica, es lo correcto y así es como todos tienen que expresarse. Ahí tengo una medida básica. ¿Qué significa? Es una medida que no tiene tolerancia y que debe de estar ahí. A mí no me importa. Ahí tiene que estar esa medida. Si esa medida no está, está malo. Punto. Porque no hay tolerancia. Entonces, quiere decir que de este orificio que está aquí arriba, en el extremo de arriba, al que está aquí abajo, tiene que haber ¿cuánto? 67.90. Ahora fíjate una gran diferencia. Muy diferente si ustedes escriben 67.9 a que escriban 67.90. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Más precisa la medida. No, aparte de precisa, estoy buscando otra palabra. ¿Qué sería? Tolerancia.
Sí, pero fíjate un detalle, va relacionado con la tolerancia. En este caso no, porque no tiene. Estoy hablando de manera general. ¿Ok? En manera Margen de tolerancia, profe. Lo que significa que por norma, la tolerancia tiene que estar de acuerdo a los mismos decimales que tú tienes en la medida principal. Si tienes 2 en la medida principal, tienen que ser 2 en la tolerancia, no 3. Porque ese 0 que tú pongas al final determina muchísimo. Porque cuando tú pones 3 decimales, cuando deben de ir 2, lo que estás haciendo es que están aumentándole el error o la mala lectura a esa lectura. La mala medida. Dígame, ¿quién abrió primero, Marco o Ricardo? Uno de los dos. Ricardo. Buenas noches, maestro. Disculpa una pregunta. ¿Vamos a utilizar cifras significativas? Cifras significativas, cuando haga falta, sí. Ok, está bien. Pero normalmente no, porque Ok. usamos cantidades pequeñas. Ahora, si tú trabajas con cantidades grandes, sí. Ok, perfecto. Gracias. Pero aquí lo que se busca es, en cierta forma, es extender los decimales, no tratar de reducirlos. Dígame, hola. Profe, buenas noches. Una pregunta. Dijo que la medida principal debe de ser la misma en la tolerancia que en la que, perdón. La cantidad de decimales. Ok, gracias. La cantidad de decimales. Sí. Entonces, eso tiene que ser equivalente. No puedes cambiar 3 decimales y decir que tienes 2 decimales de tolerancia, porque no tiene sentido. De igual forma, tú tienes 2 decimales en la medida principal, no puedes poner 3 decimales en la tolerancia. No tiene sentido. Entonces, tiene que haber esa correspondencia. Entonces, ya que hemos visto esa variación de número, aquí en este caso, en la medida 16 dice 78.73 más o menos 13. ¿Eso qué significa? Eso sí es la tolerancia, ¿no? Nivel de tolerancia. Tolerancia, pero entonces, ¿cómo la leemos? Yo la leí, 78.73 más o menos 13, pero ¿cómo debo interpretar eso? Dígame. David. ¿No sería la tolerancia permitida? ¿Qué significa eso? Que es el margen de tolerancia en el que puede variar el resultado. No es margen de tolerancia. ¿Cómo definen ustedes la tolerancia? Máximo error permitido. No confunda con error. Rango. ¿Qué está qué? Rango. ¿Es la máxima variación, profe? Es la máxima variación permitida. En este caso tenemos 13 centésimas como variación permitida. No podemos variar 14. Podemos variar hasta 13. Nada más. ¿Ok? Ahora, viene una cosa que han visto mucho. Llega usted y hace la medida, sacan el producto, está entrando ahí en producción, lo que sea, y la medida sale 78. ¿Qué te gusta? 90. No, perdón. 70.83. Está mal porque solo te deja los decimales. Sí, tiene 78.83. Es que usted dijo 70. No, disculpa, lo que está aquí. Lo leí mal porque no tengo ni los lentes puestos. Y tengo la imagen pequeña. Déjame buscar la imagen más grande, así no tenemos problema. 78. Esta 16 que está aquí, ¿ok? Estoy en la 16 que está aquí. Tengo 78.83. Está bien porque solo son 10.10 y te da .13 como la máxima variación. Está por abajo del más menos. Ok, ese más menos me lo van a explicar más tarde. Porque esa es otra cosa que ustedes tienen que erradicar. ¿Qué significa ese más menos? Delimite los rangos inferior y superior. Rango no, los límites. Pero aquí no hay límites. Aquí hay una medida que se llama valor nominal.
Cuando tú no tienes ese valor nominal, tú puedes hablar de límites. Entonces, aquí debe haber alguna. Bueno, entonces seguimos con eso. ¿Qué significa eso de más menos? Eso es algo que ustedes no deben decir. ¿Cómo sería? Entonces, si sería igual, por ejemplo, fíjate, porque voy a llegar a un punto aquí interesante. 78.83. De acuerdo a la tolerancia, está bien. Ahora, pasan la medida, está bien porque está en tolerancia. Ahora viene un detalle interesante. Como muchas veces tenemos que expresar la tolerancia en función de porcentajes, ¿verdad? En función de porcentajes, viene la parte más bonita aquí. ¿Cómo explicamos esas 10 centésimas de tolerancia y decimos que está bien? ¿Cuánto estamos usando realmente de la tolerancia? Porque eso es algo que el operador no ve, pero el ingeniero tiene que saber. ¿Qué sería? Estamos usando un alto porcentaje de la tolerancia y eso no es bueno. ¿Quieren hallar el porcentaje? Dividan 10 entre 13 y díganme cuánto les da. 0.7692. ¿Cuánto le dio? Perdón. 0.7692. ¿Tú sabes cuánta tolerancia estamos usando? 72%, 76%, perdón. Exacto. ¿Y tú crees que eso está bueno? No, porque está muy alta la tolerancia. Correcto, ahí quería llegar precisamente. Entonces, ese es un detalle que ustedes tienen que cuidar mucho. No porque esté en tolerancia significa que la pieza está buena. Ahora, cuando veamos lo que es la parte de la geometría dimensional, nos vamos a dar cuenta, esta hoja es puro, esta que está aquí, por ejemplo, mira, 58, 59, aquí tengo geometría dimensional. Después vamos a estar leyendo eso, ahorita no se preocupen por eso, pero sí lo que vamos a ver, es algo que vamos a ver. Entonces, estamos viendo que de esa tolerancia tan grande que tenía, estamos usando un 76%, que nos indica que no tenemos control sobre lo que estamos produciendo. Y eso es muy malo. Ahora, cuando ustedes empiecen a sacar las desviaciones, ¿qué es una desviación? ¿Qué es una desviación? Una desviación viene a ser qué tan alejado estás de ese valor nominal. Dígame, Víctor. Víctor. Oh, perdón, es un límite estándar, ¿no? Establecido. No lo mires desde ese punto de vista. No lo mires así. Es lo que le digo, que muchas veces nos han inculcado ciertas cosas como que no son muy apegadas a la realidad. Todo le menciona aquí tiene un nombre y un apellido, porque así está en el vocabulario internacional. Y ahí es que ustedes tienen que emplear eso. Aunque sé, porque me pasó también al principio de que aprendí muchas palabras que no eran las correctas. ¿Ok? Pero bueno, eso no importa, eso es secundario. Ahorita lo principal es esto, que es una desviación. Es un valor que está fuera del valor nominal. Que está alejado mucho o poco de un valor nominal. Es lo que se desvió la medida de ese valor que estamos buscando, que es el valor nominal. En este caso, cuando es una medida básica, ahí no hay un valor nominal. Está ese valor que se llama básico, punto. No hay ninguna valor nominal. Sin embargo, aquí en la 72, en el otro extremo, tenemos R11.11 más o menos .13. Ahí hay un error también de escritura. Muy bien, entonces en esa 72 AB
Ahí tenemos el valor nominal y tenemos su tolerancia. La tolerancia está muy abierta para ese valor. Estos son milímetros y por ser milímetros es que están usando 2 decimales. Cuando son inglesas son 3 decimales. Entonces, como están usando milímetros porque me está dando 2 decimales todo el tiempo, esta 72, esa medida está mal escrita. Ahí según se le bajó el tipo. Bueno, entonces cualquier medida que pase de 11 es lo que se va a considerar como una desviación. Eso lo vamos a calcular más adelante en la sexta semana. Dígame, Elías. Sí, profe, perdón la pregunta. Lo que pasa es que miro los números en azul, por ejemplo, el 72A, B. ¿Esos valores qué significan? El valor que está abajo, el 72, a ver, significa que ese va a ser el número en el reporte. El número del reporte. Sí, lo que está en azul es el número del reporte. Así va a venir identificado. Ok, y perdón, de nuevo la pregunta, ¿a qué se refiere con el número de reporte? Porque te mandan a hacer medidas, tú tienes que hacer el reporte de lo que hiciste, de la medida que tomaste y cuánto te dio. Entonces, cada una de estas medidas tiene que tener un número para poderlas identificar. Y de ahí viene, tú haces tu reporte. Aquí hay como 300, 400 medidas en total. Y eso tienes que hacerlo. Esas piezas no son más de 2 pulgadas, 2 pulgadas por 1,5. Así de chiquita es, pero tiene cantidad de medidas. Ah, Dígame. ok. Es el número de medida, entonces. Ok. Sí. Okay, gracias. Dígame, Profe, sí, una pregunta. Ahí donde estaba señalando lo que era el 72A, B, entonces menciona que el dato está mal explicado, que debería ser 72.02, o sea, tener 2 decimales para tomarse como correcto. Es correcto. R11, porque el 11 aquí tiene 11 milímetros este radio. Este radio que está aquí, mire. Ese radio está uno de este lado y está el otro de este lado. Ok, por eso son 2. Pero tiene que ser 11.00. Así es como tiene que estar escrito. Ahí se les parchó, se les chispoteó, como dice. La 76 también está mal escrita, porque si tengo 2 decimales aquí, tengo que tener 3.00 de este lado. Tiene que tener la medida. Profe, entonces, si tomamos así como en lo azul las medidas que tiene, dices, bueno, 72.00 o 72.0, A y B significa que es la altura, ¿no? Que sería prácticamente de los 2 puntos donde se está tomando la medida. No, el AB significa que son 2 medidas, lado izquierdo, lado derecho. Ah, ok. Son 2 medidas que son iguales. Sí. Ok, perfecto. Tienen que ser iguales, pero cuidado, te van a dar, posiblemente te den diferente. Fíjate la que está aquí arriba entonces, la 77, esta sí está bien escrita. 5.59 más o menos 0.13. Ahora, cuando es más, ustedes le agregan la tolerancia, y cuando es menos, ¿qué pasa? Se resta. Disminuimos la tolerancia. Se resta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué significa ese menos? Que no están exactas las medidas. Más allá de eso, ¿qué significa? ¿Que puede ser más chico el valor? Que es más pequeño. ¿El margen de error es va a ser alto o va a ser menos? No. El menos significa que está más pequeño, más corto. Okay. El más significa que está más grande, y así es como tienen que verlo. La pieza quedó más grande, la pieza quedó más pequeña. Esa es la forma como ustedes tienen que enfocar lo que están viendo. No restarle. Ahora le pego una pregunta. Viene la pregunta interesante. Esa es la parte de la tolerancia, ¿no? Lo que puede variar la pieza. Ahora, hace rato Gilberto dijo que hay un error de instrumento. Ahora, si tengo 5 puntos, le sumamos 10, 69,
o tengo 5.49. ¿Qué hago con el error del equipo? Pues es aceptable porque no estaba fuera de la desviación. Ok, no. Tienes que saber el error del equipo, porque el error del equipo tú se lo vas a sumar a la medida, porque así es como tiene que analizarse. Porque para eso tienes que declararte un error, y cuando calibras el equipo, tienen que declararte algo que se llama incertidumbre en la medición, que eso lo vamos a ver en la 7ª semana. Porque entonces a esa medida de 5.69 posiblemente esté rechazada. Depende de qué tan grande es la incertidumbre en la medición. Si la incertidumbre en la medición es 0.1, queda bien. Pero si es 0.5, 0.6 o quizás 0.2, esa medida está mala. Aunque esté en tolerancia, supuestamente está mala. Porque tiene que sumársele el error del equipo. La incertidumbre en la medición. Ahora, se le suma cuando la media es más grande. ¿Qué pasa cuando la media es más pequeña? ¿Se le resta? No debería, porque en teoría, déjame decirte, en teoría tú tienes que sumarle el error, pero ahora se lo vas a sumar en sentido contrario, restándolo. Es correcto. Es suma algebraica. En ese caso, no se puede hacer suma algebraica. Después te voy a explicar por qué. Sino que si te da 5.49 y tú tienes una incertidumbre de 0.2, en ese caso tú tendrías que decir que la medida puede llegar hasta 5.29. Le estás sumando el error. Pero se lo estás sumando en el otro sentido, en el sentido opuesto, para hacerlo más pequeña la medida. Porque si no fuera muy lindo, porque tú siempre lo harías, para que te dé buena la pieza, o que busca una medida más corta y al sumar el error te da una medida más grande y queda en tolerancia. No funciona así. Es decir, tienen 5.49 y cuando le sumo el 0.2 tengo 5.69 y ya estoy en tolerancia. No funciona así. Porque en ese caso se lo sumas, pero se lo va a sumar en sentido contrario, que puede llegarte a 5.29 y se lo está sumando, aunque el resultado sea negativo, sea menor. Dígame. Esto de los errores y de la incertidumbre de la medición es tremendo. Esto es lo que más chequea las casas acreditadoras, si sabes o no hacer eso. Entonces, con incertidumbre en la medición se refiere a los errores que suma el equipo. Sí, ahí está incluido. Ya después en la 7ª semana lo vas a ver, pero te lo estoy adelantando desde ahorita. Si trabajas en esto, y a esa medida 77, la que tengo ahí subrayada, 5.59, te da 5.69, lo más probable es que esa medida está fuera. No pasa. Porque al sumarle la incertidumbre va a pasar mucho más alto de los 5.72 que debe tener. El porcentaje está muy alto. Sí. Entonces tienes que controlar más la pieza, reducir la desviación para que entonces esa lectura quede lo más próximo posible a 5.59. Cuando le sume la incertidumbre a la medición, te va a quedar bien. Dígame, David, y después Elías. Sí, profe, entonces a lo que entiendo es de que la incertidumbre se anexa al más menos 0.13. Y, sí. eso depende de que si es menor o sea es mayor, o dependiendo la variación que tenga, eso se le suma o se le resta, ¿no? En conjunto. Sí, es una forma de verlo, es una forma como tú lo escribes, sí. Pero tú tienes que entenderlo de la forma adecuada. Cuando tienes la medida más pequeña, tú se lo vas a sumar, porque el error siempre hay que sumarlo, siempre. Pero el detalle está que tienes que sumárselo en el sentido opuesto. Entonces, si tienes 5.49 con los 0.2 de incertidumbre, eso no te va a dar 5.69, te va a dar 5.29.
Se lo está sumando, pero en sentido opuesto, como si fuera una resta. Ok, profe, y otra pregunta, o sea, ¿la incertidumbre se calcula o simplemente la tiene como el equipo, la tiene No, nada? el equipo, a donde quiero llegar, y eso es lo que van a aprender hoy, el equipo tiene un error, la pieza tiene una tolerancia y la medición tiene una incertidumbre. Esa es la lección del día de hoy. Eso es lo que tienen que aprender a diferenciar para cuando tenga que hacer mediciones, para cuando tenga que analizar mediciones. Dime, Profe, ¿lo Elías. puede repetir, por favor? Sí, espérate un momento porque tengo otros jóvenes aquí que están preguntando hace rato. Dígame, Elías o Víctor, ¿cuál de los dos? Sí, de hecho, la pregunta que hizo David era lo que quería preguntar también. Si la incertidumbre, ¿cómo se calcula? Depende del equipo, digamos un vernier, un Sí, micrómetro. todas van a ser diferentes. Yo les voy a enseñar cómo calcular eso en la 7ª semana. Hay una práctica para eso nada más. Ok. Sí, pero sí les voy a enseñar cómo hacerlo. Dime, Víctor. Sí, profe. Siempre que una pieza, por ejemplo, tiene un margen de error en una cierta medida, Margen de al error no, momento, tolerancia. ok, perdón, la tolerancia, al momento de corregir esa, también las demás medidas tienen a ocasiones a variar, ¿no? Sí, pero hay un detalle. Eso que tú mencionas, corrección, cuidado con cómo lo usas. Ok. Porque después vamos a ver situaciones que se van a presentar en los cuales tienes que hacer esos ajustes. Les voy a llamar ajustes. Y eso me lo vas a recordar en la 5ª semana cuando veamos geometría dimensional. Ahí es donde aplica. ¿Ok? Ok, me parece. Entonces, un momentito. Dime, Rosalía, y después Elías. Sí, nada más que repitiera lo que dijo, profe. El equipo tiene un error Lo que de sea, la cantidad tolerancia y que la sea. tolerancia. El error es del equipo. La tolerancia es de la pieza. La incertidumbre es de la medición. Son 3 cosas diferentes. La tolerancia es algo que por diseño, así como ven ahí, me da el que diseñó la pieza, el fabricante. Perdón, el fabricante no, el que la está produciendo. El error es algo que me da el fabricante. Entonces, cuando ustedes dicen que una medida o una pieza en general salió con 30, 40% de tolerancia, está buena, pásala. Cuidado, porque eso significa que eso, una vez que salga de la fábrica, ahora es un equipo, ya no es una pieza. Y ese equipo, o esa parte, como la quieran llamar, va a tener 20 o 40% de error. Porque de ahí es que sale el error, de esa tolerancia que ustedes no controlaron al principio cuando estaban fabricando. Ese es el detalle. Entonces el fabricante tiene que decirte, este es el error del equipo que yo tengo. Esta computadora se calienta mucho. Se calienta 30% más de lo normal, que serían 50 grados centígrados. Pero tiene que decirme el error. Y tiene que decirme cómo disminuye la efectividad de la computadora cuando aumenta 50 o 60 grados centígrados. Yo veré si lo compro o no. Pero ese es un dato que tiene que darme el fabricante. ¿Y por qué pasó eso? Porque cuando estaban haciendo la computadora, alguien se olvidó de hacer un mejor sistema de ventilación o un mejor sistema de disipación del calor. Porque estaba en tolerancia, lo dejaron pasar y resulta que cuando la estás usando, 5 horas, 6 horas se pone súper caliente a 50, 60 grados. ¿Es normal? No. ¿Es un equipo defectuoso? Casi. Y eso es lo que tienen que cuidar. Eso es lo que pasa con las piezas cuando tú las dejas pasar con mucho porcentaje de tolerancia. Dígame, Marco. Profe, disculpe, hace rato mencionó cómo se calculaba el porcentaje de tolerancia, ¿lo repite? Sí, en el porcentaje de tolerancia tú tienes que buscar el rango. Sí. Eso lo vas a ver en la semana 6, vas a ver eso. Hace rato lo mencionó. Sí,
porque es la tolerancia que tú estás usando en función del rango de la tolerancia. ¿El porcentaje cómo lo sacó? Sí, porque tú vas a poner la tolerancia que tú tienes, que mediste, la desviación que mediste entre el rango de tolerancia. Es decir, yo había dicho que era ¿cuánto? Como 10 más o menos. Para calcular el porcentaje real, tendrías que medirlo en 26.26. 10 entre 26 y ahí tienes el error que estás dejando en la pieza, una vez que la pieza sale de tus manos. Si lo mides en un solo sentido, estás usando esa cantidad de tolerancia en ese sentido, pero en general, para hacer repeticiones, que la vamos a ver, tengo que tomarle el rango de tolerancia. ¿Por qué? Porque fíjate un detalle. Voy a poner esta pregunta para todos. Tengo 1.000.000 de piezas. 1.000.000 de piezas que tienen 2 centésimas por debajo de la medida que debe ser. ¿Ok? 1.000.000 de piezas tienen 2 centésimas por debajo. Tengo otro 1.000.000 de piezas que tiene 2 centésimas por arriba, más grande. Tengo 1.000.000 con 2 centésimas más corta, tengo 1.000.000 con 2 centésimas más larga. ¿Cuál es la desviación total de mis 2 millones de piezas? 8. ¿Perdón? Tengo 1.000.000 con 2 centésimas más corta. Tengo otro 1.000.000 con 2 centésimas más grande. ¿Cuál es el total de la desviación que tengo en los 2 millones de piezas? Se suman los 2 centésimas, ¿no? Por cada error. ¿Y cuánto da eso? Pero se suma de 2 por millón o de 2 por todo en total. El promedio del millón son 2 centésimas por arriba, del otro millón son 2 centésimas por debajo. ¿Cuál es mi desviación total? 4 centésimas. Más 2. Más menos 2. Ahí tienen el problema que tienen que mejorar eso. No se dice más menos 2. Se dice desviación de 2 centésimas. Que estás desviando en un sentido o en el otro, pero tu desviación son 2 centésimas. Si pones más menos, ya estás haciendo tolerancia. Aquí no tienes tolerancia, aquí es la desviación del equipo, de las partes, de las piezas. Entonces yo tengo 2 millones de piezas que tienen una desviación de 2 centésimas. No es 0, no es 4, son 2, porque la desviación tienes que expresarla así. Es lo que te estás desviando o separando del valor nominal. En un sentido o en el otro, tu promedio es de 2 centésimas. Profe, y en caso de que sea un error una desviación de 3 positivo y 2 negativo, ¿cómo se expresaría? Aproximadamente 2,5. Ok, se suman ambos y se saca la mitad, ¿no? El promedio de ambos. El promedio. Sí, básicamente siempre va a ser la mitad del promedio, ¿no? No, ¿por qué la mitad? Porque si ponemos 2 centésimas más 2 centésimas, para la mitad tenemos una 2 centésimas de desviación, ¿no? El promedio va a ser 2 igual, ¿no? Y no importa que sea más 2 menos 2. Tú tienes 2. Esa es tu desviación de 2. No importa en qué dirección van las desviaciones. Tienes una desviación de 2. Positiva o negativa. Sigue siendo 2 la desviación. No es algebraico. Es el valor, Un valor total, absoluto. ¿Ok? Así es como tiene que verse. Y así es como tú vas a expresar 2 millones de piezas. Una desviación de 2 centésimas. Es lo que tiene. ¿Ok?
Entonces, esa es una forma de ver las desviaciones. Después vamos a trabajar con las desviaciones. Van a sacar promedios, van a sacar esas desviaciones, van a sacar un promedio de las desviaciones y van a sacar una media y van a estar comparando. Eso es lo que se llama, en parte, una parte, lo que es la repetibilidad. ¿Qué tanto repite la misma medida? Entonces, con esa hoja, yo creo que ya se las puse. Con esa hoja que está ahí, ustedes van a poder determinar si la persona, sí, ahí está la ANOVA, que dice el archivo en la sexta semana ANOVA. Ustedes van a poder determinar si la persona sabe medir, si la pieza está variando o el equipo está variando. De ese estudio sacan las tres cosas. Eso lo vamos a ver en la sexta semana. Entonces, como les digo, a nosotros nos importa más saber qué es lo que vamos a hacer con las mediciones, más que medirlas. Porque si la persona no sabe medir, no debería estar midiendo. Permítanme un segundo. Disculpen un segundo. Entonces, ¿cómo estamos con esto? Preguntas. Todo bien, profe. ¿En serio? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Dígame. Perdón por esta pregunta. ¿Vamos a realizar prácticas con instrumentos de medición en clase, profe? Sí, esa era la idea de empezar a conocer los equipos de sábado pasado, pero bueno, no importa, ya para la próxima sí van a tomar ustedes las mediciones con ciertos instrumentos y van a estar midiendo esa repetibilidad. Gracias, profe. Esa es la idea, pero sí van a estar haciendo, pero no tanto porque sepan medir un instrumento, es para que sepan de dónde viene la medida y qué van a hacer con ella. Para eso es que me interesa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hoy tenemos lo que es tolerancia, lo que es el error y lo que es incertidumbre. Las tres se escriben igual. Una cantidad más o menos una decimal. Siempre. La incertidumbre y la medición son cantidades pequeñas y van a ser muchos decimales en muchas ocasiones. Ahora viene la otra parte interesantísima, que es resolución de un equipo. ¿Qué conocen ustedes por resolución? Nada, cero. Normalmente lo definimos como la potencia, como el mínimo que debe tener. No, explica eso mejor, por favor. Como lo, no sé cómo explicarlo, como lo mínimo que puede medir. ¿Quién? ¿Se puede mostrar un equipo? Ok. Digo yo que es bueno, como estamos hablando de eso, una mínima variación del equipo, ¿no? Como dijo la compañera. No, ella nos dijo una mínima variación. Cuidado. Esa es la parte que quiero que tengan mucho cuidado. Okay. Resolución es como cómo arreglas el problema, ¿no? No. No me estés hablando de funciones del puesto. Háblame de la medida y de los instrumentos. ¿Puede definir como la cantidad mínima que puede leer un instrumento? Ahí estamos mejor. La cantidad mínima que puede leer un instrumento. ¿Ok? O la cantidad más pequeña que puede medir el instrumento. Por ejemplo, esto que mide. ¿Cuál sería la resolución aquí? ¿Cuál es la resolución ahí?
Es de 0.01 milímetro, una centésima de milímetro. Ahí lo tienes. Tiene la división en el dial, ¿verdad? Acá en el dial tiene las divisiones. Aparte, aquí te lo está diciendo. Entonces, cuidado con esa parte, ¿ok? Aquí te lo está diciendo. Eso tienes que saberlo. ¿Por qué tienes que saberlo? Porque, ya sabes, si puedes usar un equipo de estos para hacer mediciones, aquí. ¿Verdad? Porque aquí tengo punto 13, punto 13. Entonces sí puedo usar este porque este me lee de una centésima en una centésima. Si me leyera una décima no puedo usarlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Seguro. Yo sí tengo una duda. Dime. Usted está hablando de resolución para un concepto que yo he escuchado en los talleres y en las fábricas, se conoce como precisión. A esto le dirían que es la precisión del instrumento. ¿Es un concepto erróneo o es correcto? Precisión va con la medición del equipo. Por ejemplo, tú puedes tener un equipo, ¿cómo te podría decir? Ok, vamos con esta mientras tanto. Voy a ponerte esto. El equipo te mide, en vez de 5.59, te puede medir 5.64, 63, 66, 65, 67, 63, y ahí toma más medida, pero está en ese valor. ¿Ok? Puedo tener otro equipo que me mide 59, 60, 65, 52, 64, 51, 65, 58. ¿Cuál es más preciso entonces? ¿Qué se te ocurre decir que sea más preciso? El que marca los decimales, ¿no? No. El más preciso es el que te repite más una medida. Ese es más preciso. Entonces, si tengo un instrumento que aunque no me esté dando la medida que debe darme, los 5.59, por ejemplo, pero me está repitiendo constantemente 62, 64, 63, 61, 62, 63, ese equipo es más preciso que el que me está leyendo 5.62, 5.56, 5.51, 5.58. Porque me mide en un lado y me mide en el otro. No me está midiendo una cantidad exacta, sino que tiene una variación en la lectura. Eso se puede considerar un valor más exacto. Pero el preciso es el que te está repitiendo constantemente la misma medición. O por lo menos un grupo de ellas. Y no se sale de ahí. ¿Qué le falta a ese equipo? Un pequeño ajuste, una pequeña calibración, y ahí tienes un equipo perfecto. Pero si el equipo tiene variación alta, baja, alta, baja, alta, baja, si es poca, aunque sea poca, puede considerarse un equipo que está bien, pero no es preciso. Puede ser exacto, pero no preciso. Esas son las dos definiciones que deben de saber. Cuando hablan de resolución, están hablando de la cantidad más pequeña que puede leer el equipo, sin considerar la variación que pueda tener, ni en qué sentido está variando. Esa es la parte interesante, porque esa es la resolución nada más. Te dice que el equipo puede leer una milésima de pulgada. Perfecto. Es preciso. ¿Sí? No lo sabemos. ¿Es exacto? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sé es que tiene una resolución de una milésima de pulgada. La precisión viene cuando empieces a tomar las medidas. La exactitud viene cuando empieces a tomar las medidas.
Ahí está la gran diferencia. Entonces, no, por favor, no lo combinen, porque no le va a dar. Ok, profe, muchas gracias. No, está bien. Pregunta, dígame. Estoy buscando aquí algo que tengo que hablar de eso. Dígame. La resolución es para todos los equipos. Sí, todos los equipos tienen una resolución y tienen un rango de trabajo. Y eso me ¿El lleva rango es el máximo? el rango del equipo. ¿Cómo se le puede denominar a lo máximo que pueda medir un equipo? Rango. Los límites superior e inferior. Pero esa era la próxima definición que iba a poner. Entonces, antes de llegar a esa segunda, ¿hay preguntas o dudas con respecto a la resolución? ¿Seguro? ¿Quedó bien con la parte de la resolución o no? Sí, profe, todo bien. Seguro, ¿me la pueden repetir? Resolución es la cantidad mínima que se puede leer en el instrumento. Que el instrumento puede leer, sí, exactamente. Eso viene siendo lo más pequeño. Estoy tratando de buscar algo que yo tenía por aquí que habla de eso. Bueno, mientras lo veo, ¿qué sería entonces el rango de trabajo de un equipo? ¿Qué se considera rango en un equipo? ¿En serio? ¿Cómo que no lo saben? Es lo que acaba de decirnos. Hoy lo acabo de decir y tampoco me lo pueden repetir. ¿Cómo está eso? A ver, ¿ya se fueron a dormir o qué? Son las medidas con las cuales puede trabajar el equipo desde el mínimo hasta el máximo. Eso tendría que explicarlo un poquito mejor. ¿Cómo sería entonces explicándolo mejor? ¿Es el valor delimitado? ¿El valor qué, perdón? ¿El valor delimitado? ¿De qué? Desde el sentido negativo al positivo del que trabaja en el equipo. Los límites entre los cuales trabaja el equipo. El rango se puede expresar de varias maneras. ¿Ok? El rango se puede expresar, y le voy a decir, se puede expresar con dos valores o con un valor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que uno sería el mínimo y el otro sería el máximo? No, no exactamente. Dígame, hable, Positivo dígame. y negativo, profe. ¿Que sea qué? Positivo y negativo. No. El rango te está estableciendo que van a ser dos límites entre los cuales trabaja el instrumento. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Perfecto. Ahora, si tú dices el rango de trabajo es de 0 a 100, estás estableciendo el límite inferior y estás estableciendo el límite superior, ¿cierto? Muy bien. Cuidado con esto, porque mucha gente, yo no sé si piratas o no, o lo hacen conscientemente o no saben lo que están hablando. Muchos libros van a encontrar de que el rango de trabajo, el rango, significa restar al límite mayor el límite menor. Sola y exclusivamente porque 0 se lo resta 100 a 100. Y de ahí sacan una norma general de que el límite menor menos el límite mayor o viceversa te da el rango de trabajo. Y eso es falso. Coincidentalmente, cuando es de 0 a 100, uno dice, y ahí puede decirlo con toda tranquilidad, tiene un rango de 100. Cuando tú dices que un instrumento tiene un rango de 100%, es porque está empezando en 0.
Y no necesitas mencionar el 0. Es decir, de 0 a 80, de 0 a 50, de 0 a 1000. No hace falta mencionar 0, simplemente tiene un rango de 50, un rango 80, un rango de 1000. Porque se entiende que empieza en 0. No porque se reste, eso es falso. Porque te voy a poner un caso. ¿Quién conoce los manómetros? ¿Quién ha trabajado con manómetros? Medidores de presión. ¿Perdón? ¿Paula? Ah, sí, yo he trabajado con ellos. ¿Cuáles lecturas tienen los manómetros? ¿Algunos manómetros megapascal empiezan en 0? Claro que no. Pasarán de 5 a 100, de 5 a 80, de 50 a 350. Entonces, tú puedes decir que el rango de trabajo es de, por ejemplo, 350 menos 50, porque el rango inferior es 50 y el máximo 350. Eso es falso, porque tu rango de trabajo no son 300. ¿El límite inferior cuánto es? 50. ¿Puedes leer menos 50? No. ¿Puedes leer más de 300? Sí. Entonces no está dando las coordenadas correctas, los parámetros correctos. ¿Me entiendes? Pon límite inferior 50, límite superior 350. Y así es como tienes que leerlo. Tiene un rango de 50 a 350 megapascales. No puedes decir, como erróneamente dicen muchos autores, de que ese rango es de 300. Es falso. Porque cuando tú hablas de un rango de 300, se supone que estás arrancando en 0. Es de 0 a 300. Porque esa es la definición que dio el Sistema Internacional de Unidades. Y el GOM, el DIN, que es lo que es el vocabulario de metrología. Entonces, cuando habla de que tiene un rango de 300, falso, porque puede leer menos 50, no. ¿Puede leer más de 300? Sí, hasta 350. Entonces los parámetros que me diste están mal. Dígame. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Entonces, siempre tienen que mencionar el rango inferior y el rango superior. Si arranca de 0, no tienen que decir el 0. Simplemente digan el límite superior. Nada más, y con eso es suficiente. Por ejemplo, si mide 40, se tiene que decir más menos 40. El rango no. Si es de 0 a 40 en la unidad que sea, tú dices el rango es de 40. El rango es de 40, ok. Por ejemplo, cuando piden un caliper, ¿cómo lo piden? Dame un caliper de 0 a 6. Dame un caliper de 0 a 40 pulgadas. Dame un caliper de 0 a 12 pulgadas. No. ¿Qué es lo que dices? Se Dame pide un caliper de 6. un caliper Dame de un caliper 12. de 12. Dame un caliper de 40. Dame un caliper de 40. Porque sabes que empieza en 0. Es todo. Y si te digo que el caliper tiene un rango de 1 a 150 milímetros, ¿qué pasó con eso? 150 milímetros son 6 pulgadas, pero el rango es de 1 milímetro a 150. ¿Qué pasó con eso? ¿Está Ahí bien? se tiene que mencionar, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Claro que no. Por una razón simple. Todos los instrumentos tienes que checarle el 0. Porque de otra manera tú no sabes dónde empieza a medir. Entonces, si un instrumento que debe medir 0 no te está midiendo 0, no lo repite, boten ese instrumento, no sirve. No sirve, no es que lea mal, no sirve. ¿Y cómo sabemos que un instrumento debe mostrar el 0? Tiene que repetirlo. ¿Tú no has visto algunas personas donde miden
de que ellas agarran el caliper con la mano 2, 3 veces y lo abren y lo cierran, lo abren y lo cierran? La persona que hace eso sabiendo lo que está haciendo, ahí lo que está checando es el cero, no el recorrido del instrumento, el cero. Lo abre a la mitad, lo cierra, lo abre al máximo, lo cierra, lo abre a la mitad, lo cierra. Si repite el cero, el instrumento está bien. Si no repite el cero, el instrumento no sirve. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué hacemos con ese manómetro que lee 50 megapascales a 350? Ahí tienen que compararlo con un manómetro de precisión, que el manómetro de precisión arranque en cero y mida los primeros 50, porque ese va a ser el cero del equipo que van a calibrar. Entonces, tienes que buscarte un manómetro de precisión por lo menos de 0 a 150. Otra cosa, otro dato. No usen los instrumentos al 100%. Nunca. 50, 60, 70%. No más de ahí. Entonces, si ese es el caso, yo tendría que buscar un instrumento de 0, un manómetro de precisión de 0 a 100 megapascales, únicamente que para probar el 50 en ese manómetro. Nada más que para eso. Y con este manómetro de precisión que muestre 50, el manómetro que estoy calibrando de 50 a 350 debe medir 50. Porque el 0 está a un ladito del 50. No puede arrancar el 50 exactamente. ¿Ok? Entonces arranca en 50. El manómetro de precisión tiene que darme esos 50. Y tiene que ser un manómetro de precisión, no cualquiera, para poder garantizar de que ese primer valor es exacto. Porque ahí es que empieza todo. Si ese primer valor está mal, el último que saque no sirve. No me va a servir. Ese es el detalle. Eso es lo que ustedes tienen que cuidar. Entonces, lo haces de esa manera o lo vas a hacer con un peso muerto. El peso muerto es un calibrador para lo que es los manómetros. ¿Nunca han visto eso? Peso muerto. Yo creo que tenía uno por aquí. A ver si todavía, porque si no se borró. El peso muerto trabaja con presión. Tú le vas poniendo pesas, por así decirlo, masas en un lado. Eso provoca una presión que se va a leer en el otro, en la salida. Y esa presión es lo que se conoce como peso muerto. Es equivalente a lo que sería la presión que tiene que soportar el manómetro. Espérate, antes de eso, déjame ponerle esto un momentito nada más para que vean lo que estamos hablando de lo que es precisión y exactitud. Ahí está. La izquierda, precisión. En el medio tienen exactitud. Y a la derecha tienen precisión y exactitud. ¿Ok? Es lo que es la precisión y la exactitud. Como se dan cuenta, esto no lo pueden relacionar con la resolución. Es parte de algunas cosas que tenemos mal, algunos conceptos que aplicamos mal, por así decirlo. ¿Ok? Porque en ambos casos la resolución es la misma, pero la resolución es del instrumento, no la lectura que estás tomando. ¿Ok? Déjeme ver si le consigo esto que le estaba buscando. Ok. ¿Preguntas a este respecto?
Lo del manómetro que le estaba explicando, que el 0 no sería 0, está en la línea está al lado del 50 hasta 350. ¿Cuál sería el rango ahí en el manómetro? No se lo acabo de decir, de 50 a 350. ¿Ya se fueron a dormir o qué? Sería 300, ¿no? No, ahí está el detalle, ¿ves? Caíste en la trampa. Ahí sí se menciona el rango inferior. No lo puedes restar. Su rango es de 50 a 350. Ahora viene la otra pregunta del otro concepto. ¿Qué será un rango dinámico? Uno, aquel que puede variar. No, tú tienes un rango que varía, no me sirve. No confundas que varía el rango con que, por ejemplo, al medidor de carátulas, tú le puedes cambiar la carátula y el mismo equipo sirve para varias cosas. ¿Ok? Cuidado con eso es muy diferente. Porque el equipo no tiene varias rangos, es uno solo. Su mecanismo soporta un solo rango, que es la presión que hace este vara cuando la vara sube. Es lo que hace que este medidor se mueva. Cuando esta vara sube. O sea, cuando este sube, aquí está el mecanismo. Cuando esto sube, hace que esto mueva este dispositivo y esto empieza a girar a un lado o al otro. ¿Ok? Ahora, yo le quito esta carátula, le puedo poner otra carátula y ya me está midiendo otra cosa, otro rango, pero el equipo tiene el mismo rango. Ojo, en este caso tiene carátulas diferentes y a estos equipos tú le puedes poner carátulas diferentes. Lo único que tiene que hacer, después que le pone la carátula, hacerle una pequeña calibración. ¿Perdón? El mismo principio físico se puede utilizar para varios dispositivos. Se puede decir que sí. Es como la medición de presión, de oxígeno, medición de gramas. Todas esas mediciones son similares, ¿no? En cierta forma sí. Y vamos a llegar a eso un poquito más tarde. Me lo recuerdas. Porque ahí tú estás trabajando con frecuencias. Y como estás trabajando con frecuencias, una cantidad diferente de diferentes parámetros que puede tener el cuerpo humano, ya sea la respiración, el flujo sanguíneo, el movimiento del corazón, la presión, todo eso lo puedes calcular porque estás midiendo con el mismo instrumento, porque estás midiendo lo mismo, una frecuencia. Sí, pero a lo que me refiero es que con cualquier equipo que lo midas, la precisión del equipo sigue siendo la misma. En cierta forma sí. En este caso que te estoy mencionando, sí, definitivamente sí. Va a ser lo mismo, porque el mecanismo ya tiene su desviación y tiene su error, el mecanismo en sí. Y lo que puedes lograr con eso, que siendo lo mismo, obtengas mediciones no tan exactas. Porque en unos casos vas a necesitar mucha más precisión que otros casos. Es decir, que te repita la medida constantemente. Quizás el instrumento, por el nivel de error que tiene, no te puede repetir la medida. No al menos en la medida que tú quieres que la repita. Por lo tanto, no te va a servir. Depende, ¿verdad? Depende del nivel de lo que estés buscando. ¿Qué tanta exactitud y precisión necesitas? Eso es lo que interesa. Entonces, con ese manómetro de 50 a 350, tú puedes decir que el rango dinámico del manómetro son 350 a 50, o al contrario, de 50 a 350. Cuando tiene menos, le estás poniendo presión, pero no llega a 50, no te va a reaccionar. Para que lo vean de una manera más fácil, que todos ya conocen, todos ustedes, el amplificador de audio, ya sea el de la casa o el del radio, el equipo que tengan en su automóvil.
Llega un momento que usted le dan un poquito de volumen cuando está en cero y no escuchan nada. Le dan un poquito más y no escuchan nada. Le dan un poquito más y apenas está empezando. ¿Le ha pasado eso? ¿Saben de lo que estoy hablando? Con el audio, los amplificadores de audio. Y que se supone que llega al Sí, profe. máximo, ya no se escucha mucho más fuerte que un nivel anterior. Sí, y a veces llegas al máximo, llegas a un punto en el que le sigue dando, moviendo la perilla y no te amplifica más, no te sube más el volumen, se quedó estable ahí. ¿También lo han visto? ¿Han escuchado eso? A mí me ha pasado mucho. Entonces, cuando arrancas, no arranca inmediatamente, como que tarda en arrancar. Y cuando llega a cierto nivel, le siguen dando, pero no sigue subiendo el volumen. Ya el volumen se quedó fijo. Aunque usted le sigan dando y le sigue dando, pero ya no aumenta el volumen. Eso es lo que se conoce como rango dinámico. Podría definirse como el rango en el que trabaja el equipo, como que se da la medición en la que se da a notar que está trabajando el equipo. Sí, es el rango real del equipo en el cual trabaja el equipo. Una vez que tú le pones una señal de entrada y obtienes una señal de salida, y en ese momento ahí el equipo empezó a trabajar. Después llega el punto en el que tú le sigues dando señal a la entrada, pero ya no tiene salida. Es la misma, es constante. Ya no amplifica más. Ese es el rango dinámico entre esos dos valores. No es de 0 a 100, mentira. Es como de un 5% a un 92, 94%. No es 0 a 100%. Eso es lo que es un rango dinámico. ¿Ok? Muy bien. Preguntas hasta ahora. Ninguna. Perfecto. Dígame. Sí, yo tengo una duda. Entonces, ¿es muy diferente rango dinámico a tolerancia? O sea, ¿cómo podría usted decirnos qué eso significa rango dinámico y eso significa tolerancia? Rango tolerancia. El rango es del equipo, la tolerancia de la pieza. ¿Sí lo ves de esa manera? Sí, gracias. Ok, esa es la forma de verlo. El error o el rango son características del instrumento. Ok. Ya conseguí una cosa aquí. Deja ver si este tiene la que realmente debe ser. Ok. Esto que aquí estoy. Oh, ya lo vi. Oh, se me pasó. Son muchas páginas seguidas. Esto deberíamos de verlo con cuidado si tuviéramos más tiempo para poder explicarle, por ejemplo, cómo funciona una báscula o cómo funciona la temperatura, cómo se calcula y cómo usted tiene que manejar la temperatura. Aquí está. Conseguí lo que estaba buscando. Muy bien, yo lo voy a permanecer un poquito hacia el suspenso para poderle mostrar esto. Esto es lo que se conoce como un peso muerto para calibrar manómetros. Ahí está. En este lado, ustedes colocan el manómetro. De este lado, las masas. Esas son las masas. Las masas van de acuerdo a la capacidad de este instrumento y la capacidad del manómetro. Aquí adentro hay un sistema mecánico en lo que hace multiplicar. Es un sistema como neumático que amplifica la presión que hace esas masas. Es un amplificador neumático proporcional lógicamente al peso que están haciendo. Al soportar las masas de que está haciendo presión ahí. Entonces, esto hace una presión aquí. Aquí adentro está el amplificador y la salida de eso viene para acá y sale por aquí donde está el manómetro.
¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué es la presión? Fuerza en un área. El área ya está lista. ¿Cuál es el área? Esto. ¿Cuál es la fuerza? Esta. Por eso le dicen peso muerto. Entonces esta presión que hace aquí abajo es lo que tú vas a leer aquí afuera. Aquí estás controlando el amplificador neumático. Le estás dando, lo cierras y lo abres. ¿Por qué? ¿Si han visto un manómetro por dentro? No. Ok, deberíamos tener tiempo para poder presentar. Lo único que es muy poco tiempo realmente. Déjame ver si le consigo uno aquí. Aquí debe haber alguno. ¿En el salón de metrología hay manómetros, profe? No, lamentablemente no. Pero puede ser que alguno de ustedes trabaje con manómetros. Aquí tengo un manómetro mecánico, por así decirlo. Es el más popular, pero de los primeros que se hicieron. Por aquí entra la presión. Déjame irme al PDF para amplificarlo un poquito más y que puedan verlo mejor. Aquí está. Entonces, por aquí entra el fluido, sea gas o líquido. Al entrar por aquí, entra por este tubo, llega aquí. Este tubo aquí está cerrado. ¿Qué hace? De que por la presión, mientras aumenta la presión, este tubo tiende a expandirse. Y cuando ese tubo se expande, este mecanismo que está aquí hace que se mueva la agujita que está del otro lado. Porque esto es mecánico. Entonces, mientras esto sube, este mecanismo tiende a ir para acá abajo y hace que esta aguja cambie para acá. Porque este debe tener el 0 para acá. Y aquí debe tener 100%. ¿Ok? Así es como Normalmente se leen como PSI, ¿no? Sí. Eso lo hace el fluido que va por aquí adentro. Cuando hay mucha presión, esto tiende a abrirse hacia acá arriba y esto tiende a mover la aguja para acá abajo. Lo que hace es que este movimiento que está aquí se mueve para acá, hace que la aguja que está aquí se mueva en este sentido, de 0 a 100%. Es todo lo que hace. Aquí le están haciendo un ajuste mecánico, porque parece que este se rompió y lo están arreglando. Arreglarlo no es calibrarlo, ojo. Arreglarlo es que funcione. Y una vez que funcione, lo calibran para ver qué tanto se desvía con respecto al patrón que estén usando. Sí, normalmente lo que pasa cuando hay mucha presión, que es más de lo normal, las agujas terminan a moverse de su eje. Sí, se revienta, pues se sale. Para eso entonces hay otros. Déjame buscarte otro por aquí. Hay otros que son los de bordón, pero están protegidos. ¿Ustedes saben cómo funciona una báscula? Usan la báscula, pero no saben cómo funciona. Nos mencionó usted que era por pesas, por masas, ¿no? Sí, pero ¿cómo funciona? Lo que mide, pero ¿cómo funciona el detalle? Aquí te voy a poner 4 cosas que se llaman strain gauge. El strain gauge, míralo aquí arriba. ¿Ok? Una funciona por medio de la gravedad, ¿no? Sí, pero aparte, ¿cómo mide realmente?
Eso es lo que vamos a ver ahorita. Espérate un segundo, ya te lo voy a poner. Por medio de una presión, ¿no? El strain gauge, una deformación. Porque la báscula mide a partir de una deformación. Aquí tengo 4 tipos diferentes. Aquí tengo esto que se load, esta es la celda de carga. Si se fijan, es como una torrecita, ¿verdad? Esta es la que se aplica a los torques. Dígame, joven. Profe, ¿pero a qué se refiere con una deformación de la masa? De la masa no, del instrumento. Aquí el sensor es este. ¿Ok? Entonces, cuando esta R1, R2, R3, R4 se deforman, envían una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica te indica el nivel de deformación que tiene. Y ese nivel de deformación es equivalente a lo que estás midiendo. Entonces aquí tengo 4 diferentes. Déjame irme aquí al PDF para verlo mejor. Este es como el torque. Este lado es fijo. El que se mueve es este. Entonces cuando tú le pones la herramienta que va aquí, fíjate que esta herramienta la conocen, ¿verdad? Cuadradita así. Le da vuelta, esto se deforma. Y eso te indica el nivel de fuerza que estás aplicando por una simple razón. Este strain gauge que está aquí, este que está aquí y lo que está por detrás y en el otro lado son estos 4 terminales que están aquí. Tienen corriente y todas las corrientes son diferentes. La suma de todas esas te va a dar la deformación del equipo, de lo que estás midiendo, de la celda de carga. Por ejemplo, aquí. Si tú pones algo de este lado, ¿qué va a pasar? Esta parte, como esta es fija, se va a deformar en así como está indicado aquí. Entonces R1, R3 va a sufrir una deformación, se estiran. ¿Qué va a pasar con R2 y R4? Se van a encoger. Esa diferencia, cuando se suma, es lo que me da el grado de deformación del sensor. Y esa deformación es equivalente a la masa que estás midiendo. Interesante, ¿eh? Así es como funciona. Sí, profe. Ustedes hicieron un trabajo sobre flujo. ¿Cómo lo medimos con un manómetro? Este es un manómetro abierto con una referencia atmosférica. Por acá tú metes lo que estás midiendo. Y esto va a deformar esto que está aquí. Porque lo va a inclinar hacia un lado, hacia acá. Eso va a hacer que estas R que están aquí varíen el valor, la resistencia. Y eso va a provocar una corriente. Esa corriente es proporcional a la presión que tú le estás ejerciendo de este lado. Aquí tengo un manómetro. Este es un manómetro. Tú le metes aquí la presión. En este sensor que está aquí, ¿qué va a pasar? Esto se va a arquear así, ¿verdad? R1, R2, R3 y R4 van a tener corrientes diferentes porque ese diafragma se deformó. Porque antes estaba recto, pero ahora está curvo, ¿verdad? ¿Por efecto qué? De la presión que le estás poniendo por acá. Entonces aquí vas a empezar a circular una corriente que cuando la sumen te va a decir la presión del proceso que tú le estás metiendo por aquí abajo el diafragma. Así es como funciona. Déjame ver si le tengo otra aquí. Aquí está el bordón. Como el de la foto que le mostré. Ahí lo tiene. Cuando esto va para acá, esta agujita empieza a moverse de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, perdón. Por acá entra la presión. Esto a veces no es suficiente. Lo que se hizo fue que se creó entonces esta espiral. O se creó la combinación de estas dos y eso fue igual a esto. Una espiral en forma de tubo de bordón que hace todavía mucho más grande el rango de trabajo. Un helicoide que llaman. Esto es para las presiones. Los sensores, sencillo, doble, doble.
Esto lo vamos a ver de a poquito porque no quiero que se pierda mucho tiempo acá. Aquí lo que quiero mostrarles, estos son los medidores de presión que se ponen en línea. Aquí le quiero mostrar cómo es que van las... ¿Cómo van las... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estos son sensores de presión también en línea. Estoy buscando las... Se me perdió. Aquí estoy. Sensores de fuerza. Estos son sensores acelerómetros, lo que vemos en acústica, que son los medidores de baja frecuencia. ¿Sí lo están viendo? Sí. Los sensores de baja frecuencia. Medición de cuando miden polvo. Ahorita no me interesa eso. Los lectores, un acelerómetro con el equipo, lógicamente la amplificación. Y aquí te muestra la frecuencia que está leyendo. Quiero medir la masa. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Estos son los medidores de masa. Esto es lo que llaman celda de carga. La deformación de esto, cuando aplica presión aquí, hace que esto genere una corriente de salida, un voltaje. Esta es la más usada. Se conecta por aquí con un tornillo, otro por aquí. ¿Por qué es la más usada? Porque esta es por compresión o por tensión. Es decir, la puedes estirar, la puedes comprimir. Ahí están puestas las celdas de carga. Y cuando esto se deforma, esa deformación, esa corriente, ese mini voltaje que manda la celda de carga, esos strain gauge, es lo que hace que esto sense la presión que se le está ejerciendo, o el peso, por así decirlo. Mira aquí 4 tipos diferentes. Lo voy a poner de 2 en 2, le voy a amplificar un poco. Aquí tengo esta. Esto está fijo por este lado. La carga se pone por acá. Los strain gauge están aquí abiertos. ¿Se han visto una de estas? ¿Han visto estos pedacitos de metales que son huecos por dentro? Dígame. No he visto. De hecho, lo que le quiero preguntar es, ¿ese de qué viene siendo? ¿Ese qué tipo viene siendo el que estamos viendo? Eso es una celda de carga. Eso es lo que se usa para medir masa. La mide la masa a partir de la deformación de ese sensor. Esto que indica load es la carga. Cuando esta carga va hacia abajo, la presión que hace, pues. Este es lo que ustedes le pusieron. 5 kilogramos. Esto se deforma porque la presión así hace que se deforme. Y esa deformación de esta pieza es lo que se llama la lectura de masa. Es equivalente. Tengo esta aquí, que es anillo. Entonces, ese es el mecanismo de una báscula. Sí, eso es lo que está adentro. Hay muchos tipos. Te estoy mostrando cómo es que funciona de manera general. Por ejemplo, si yo aplico la carga aquí, hacia abajo, así como está en la flecha, estoy comprimiendo el anillo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el anillo? Va a llegar un punto que se va a poner así, ¿verdad? Se deforma. Entonces, ¿qué sucede con eso? Estos 4 sensores que están acá, estos 4 strain gauge, se deforman. Uno se estira, el otro se encoge. Esa sumatoria me da el grado de deformación del anillo. Y esa deformación es proporcional a la masa que tú le estás poniendo. Esta es la más usada. Esta es otra de las más usadas. Esta es más simple, por el mecanismo simple. Esto está fijo. Esto es lo que está al aire. Y aquí donde tú tienes que poner, esto debe estar en el centro. ¿Ok?
Esta deformación lo leen estos sensores que están aquí, estas líneas que están aquí. ¿Ok? Y eso es lo que te da la lectura de masas. 5 kilogramos que ustedes quieren medir. Así como irían. Así como está aquí. Aquí están las de pistones. ¿Estas para qué se usan? Ustedes han visto de que miden lo que pesan los camiones cuando van por las carreteras. La plataforma que usan para medirlo. Esto es lo que tienen debajo. Estas son las celdas de carga que usan para medir la masa en los camiones. Cuánto pesan los camiones. Para ver si pueden o no transitar por una autopista. Son dos tipos, lógicamente son de muy alto rango muy elevado, pero así es como funciona. Zona de rango más elevado. Este como si fuera un resorte, lógicamente, y este directo, la compresión. Estos negros son los sensores. Y cuando esto baja como un cilindro, ¡pum! Ahí está el peso del equipo. Y en este caso sería un camión. Interesante, ¿eh? Mira aquí una de estas, la de presión. Dígame. Profe, entonces la primera donde estaba los 4 sensores, esa era, ajá, la de arriba, la primerita, esa es como una pesa como para calcular peso pequeño, o sea, poco peso, máximo de peso, no sé. 10, 20 kilos, sí. Igual que esta que está aquí. Ok. Entonces la otra ya es una misma pesa, pero para pesos mucho más grandes, arriba Sí, de... esta dos de aquí abajo, sí. Esta de aquí del anillo es para cosas más grandes. En fábrica, por ejemplo, si quieres medir 1 tonelada o algo así. Y esta te sirve para las dos cosas, para comprimir o para tensionar algo. Es decir, esta te sirve cuando ustedes hacen pruebas de tensión, a ver si una malla metálica se quiebra, por ejemplo. Esa es la celda de carga que usa, porque esa misma celda de carga te mide la tensión antes de romperse, porque lo que está haciendo es que está empujando hacia afuera la celda de carga, la tensión que le aplicas, la misma tensión que estás aplicando a la malla metálica cuando la estiras para ver a qué punto se quiebra. O la puedes comprimir, como es una S, la puedes comprimir si quieres medir, bueno, ¿qué? 3, 4, 5 toneladas, 1 tonelada, la puedes comprimir también. Entonces, esto es forma de cómo calibrar, bueno, en este caso, ese es el sensor. Y para calibrar una báscula tienen que empezar con ese sensor, si ese sensor está leyendo realmente la cantidad de milivoltaje que debe de estar leyendo, que es lo que tiene a la salida. Tú le pones fuerza, presión a la entrada y ese lo traduce en voltaje a la salida. Eso es lo que se llama transductores electromecánicos. Tú le pones una señal a la entrada que es mecánica, tienes a la salida una señal eléctrica proporcional a la entrada, a la señal de entrada. Entonces, ese es un sensor o un transductor electromecánico. Cuando, déjame buscarte otro por acá. Cuando nosotros tenemos, déjame buscarte uno de temperatura. A ver dónde está la... Aquí, creo que aquí está. Un momento, ya lo tengo por acá. No estaba aplaudiendo, quería matar un zancudo que se atravesó. Aquí tengo un vulgar sensor de temperatura.
Y digo vulgar porque es común, es el más común usado. Aquí está. Esto es una termocupla. ¿Cómo funciona? Son dos cables. Bueno, aquí ven los dos, ¿verdad? Déjame ir aquí al PDF. Y aquí están los dos cables, esos dos conductores, como dice aquí abajo. Los conductores tienen un aislamiento. Ok, con esto del internet, todo el mundo tiene un módem en la casa y del módem conectan un cablecito que va a un teléfono que está en la casa, ¿cierto? Ese telefonito que tienen en la casa. Sí, profe. Que ahora sale del módem porque la gente de internet ofrece el servicio. Ese cablecito que le ponen ahí al teléfono es idéntico a este cable. Son dos conductores cuyos cables, esos dos conductores son de materiales diferentes, envueltos en esta parte gris que es como un aislamiento y otra cápsula que tiene por fuera, que es bueno, aquí apenas se nota, ¿no? Que es ese colorcito gris o crema que tiene el cable y por dentro van los otros dos conductores, blanco, rojo, amarillo, verde, verde, negro, como quiera que sea el color. Sí lo han visto, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Okay. No, este no. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, si tú juntas esos dos cables, esos dos conductores, haces un cortocircuito aquí, los quemas, los pones juntos, ese es tu sensor. El sensor, ese sensor está aquí. Tiene esta forma de hacerlo, esta forma de hacerlo y esta forma de hacerlo. Los dos cables están por fuera, los dos cables están por dentro, o los dos cables están pegados al metal, a la cápsula. Son las tres formas de ponerlo. De cualquiera de las tres formas, ellos te miden la temperatura. Esta partecita que está aquí se conecta con el multímetro o con su medidor de temperatura y aquí lo está midiendo. Este es uno portátil. Este que está aquí no es una termocupla, que parece igual. Pero fíjate que el conector es diferente y eso se llama RTD. La termocupla mide la temperatura a partir de la variación de voltaje, milivoltios. Esta resistencia, que esto es variación de resistencia, ¿ok? Esto lo que hace es variar la resistencia, como ven aquí en la fórmula. Y al variar la resistencia, ¿qué está sucediendo? ¿Quién se acuerda de su clase de electrónica o de electricidad? Aumenta la corriente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un equipo que lo que hace es medir la conductividad por medio de la variación de temperatura, lo cual hace que circule más corriente y de ahí es que te mide la temperatura. Este trabaja con variación de corriente, este trabaja con variación de voltaje. ¿Cuál es la diferencia? Que este es más barato y tiene un rango de trabajo mucho mayor. La resistencia tiene rango de temperatura muy pequeños. Y aquí está el mecanismo. Es una resistencia variable que al ser una resistencia variable lo que hace es variar la corriente. Preguntas. Sí, profe, yo una pregunta. Ya, pues la primera pregunta iba a ser esa, pero ya la respondió, que una se mide con variación de voltaje y otra con amperaje. Pero nada más para confirmar, supongo que la que es más exacta es la que tiene variación con voltaje, ¿no? De corriente. Esta RTD es más precisa. Lo que pasa es que el rango de trabajo es más pequeño. Ok. Esta puede medirte hasta 300 grados, 350 centígrados. La termocupla puede medirte hasta 1000 grados.
2000 grados. Entonces, la más exacta es la termocoupler, que es No. la de arriba, la verde, ¿no? No, esta RTD es la más exacta. Te da temperatura muy exacta, te la lee muy bien, pero es más cara. La termocoupler es un poquito menos, pero es la más usada. Por múltiples razones, es la más usada. Y tiene un rango de temperatura mayor, porque puede medir hasta 2000 centígrados y empezarte en 100, menos 100, hasta 2000. Voy a buscar la tabla para mostrarles. Mientras que esta no pasa de unos máximos 600 grados. Entonces, está en una industria, te interesa más tener algo que tenga un rango mayor, porque puedes tener muchas variaciones de temperatura, lo cual necesitas controlar de alguna manera. ¿Ok? Luego, aquí está cómo es que está el sensor. Y ven una pregunta bien tricky, como se dice en inglés. ¿Se han visto las cámaras que miden temperatura a partir de este tipo así de temperatura? De rojo, amarillo, azul, verde. ¿Lo han visto? Son infrarrojas, ¿no? Infrarrojo. ¿Cómo le aumento yo? Ahora viene un detalle. ¿Cómo le aumento yo la resolución a eso? ¿Al equipo o a lo que mide? A lo que estoy leyendo, en este caso aquí. Yo quiero tener más precisión sobre esa imagen termográfica. Puede ser con un láser, ¿no? ¿Una qué, perdón? Puede ser con un láser. No. Es algo bien simple. Lo que tengo entendido es de que se regula a la temperatura que está recibiendo exterior, ¿no, profe? Si tú quieres tener ese instrumento más preciso, lo único que tienes que hacer es buscarte una cámara de mayor resolución. Mira qué cosa. Nada que ver con la medición de temperatura en sí. Tienes tu ajuste, por supuesto, porque si no lo haces nunca vas a saber la temperatura correcta. Pero una vez que tú haces ese ajuste, si tú tienes una cámara de muy alta resolución, va a ser más precisa la lectura punto por punto. Porque la resolución de la cámara te permite más detalles sobre la superficie. Por lo tanto, a mayor resolución de la cámara, mejor lees la temperatura de tu equipo. Mira qué cosa, ¿no? Ahora, te voy a poner esto. Esto es cómo funcionan los equipos, así como los medidores de temperatura sin contacto. Ahí tiene el mecanismo cómo es que funciona. En un sistema óptico, el cual tiene esta termopila que está aquí, que es el sensor del infrarrojo. El infrarrojo es lo que mide la temperatura. Ustedes han visto cuando van en la carretera que ven esas líneas así como que está saliendo vapor de la carretera. Sí, profe. ¿Y qué es eso? ¿El humito? No. ¿Es el calor? Esa es la radiación infrarroja que está saliendo al aire. Sí, el calor. El calor es simplemente energía infrarroja que está disipándose en el aire. Por eso ve esas perturbaciones ópticas. Ese es el infrarrojo, porque el infrarrojo lo único que lleva es calor. Es la manifestación de calor. Es todo lo que hace. Entonces ahí tienes una manera exacta de ver la radiación. Y así es como el equipo la traduce. Recibe el infrarrojo, la cantidad de señal que viene, en este caso sería el ruido que acompaña a la señal cuando viene de regreso a tu equipo. Porque él envía una señal, él envía un shot así de frecuencia infrarroja y te lee la lectura cuando regresa. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo de regreso?
la frecuencia que salió, que el equipo lee que es pura porque la está generando el equipo, llega a un lado, rebota y se trae esa suma, ese ruido. Aquí entonces, eso es lo que se procesa y te da la temperatura. Esa diferencia en la intensidad y en la pequeña variación que puede tener esa frecuencia es lo que te da el equivalente a la lectura. Por eso que estos medidores tienen muy poco rango. No es un rango tan grande, máximo 150 grados, 100 grados, porque no pueden leer más allá. Ese es el detalle. Profe, ¿ya abrió el examen? ¿Perdón? ¿Ya abrió el examen? Creo que sí. A mí no me aparece el examen. ¿Cómo que no? Dígame, Rosa. Dijo que no lo iba a dar. Profe, ya aparece el tiempo para hacer el examen. Sí, ¿no? ya. ¿Sí? Vamos, Ok. Me aparece, pero el del sábado. Profe, mía no me deja hacerlo porque el sábado lo abrí. Okay, ¿Sabe vamos. cuál es la contraseña para el examen, profe? Sigue la misma, ¿no, Metro? Profe, había ¿Era todo comentado mayúscula o sobre que minúscula? nosotros- Mayúscula. Profe, dijo que A mí nosotros no me íbamos aparece, a profe. responder las preguntas. Nos las va a dictar ahorita, las que no nos aparecen. La primera pregunta, ¿qué es resolución? Rápido porque se acaba el tiempo. Voy con la segunda pregunta. ¿Qué es error? Son respuestas cortas que estoy buscando. No estoy buscando novelas. Es pregunta corta. La respuesta corta. ¿Qué es tolerancia? Ahí la tiene las tres. Tolerancia, el error. ¿Y cuál es la otra? Ya se me olvidó. Tolerancia, resolución y error. Son las tres preguntas. ¿Cuál es la segunda pregunta? Profe, y se las vamos a enviar a su WhatsApp personal. Resolución Sí. es una Sí. cantidad misma que se puede leer. Espérate, ¿qué pasó? ¿Vas a dar un meeting ahora o qué? Es el examen, ¿no? Cálmate. ¿Cuál es la segunda pregunta, profe? La primera es, bueno, es que aquí están variadas, ¿ok? Una es ¿qué es tolerancia? La otra es ¿qué es resolución? La tercera, ¿qué es error? Tolerancia, resolución, error. Ahí las tienen. ¿Se lo vamos a mandar a usted a su WhatsApp o al grupo o se va a poner el nombre a la página lo que lo estamos escribiendo? Escríbale rápido y me lo suben rápido. Voy a checar la hora a la que lo subieron. Y si se pasan de 5 minutos a partir de ahora, que son las 47, ya perdieron. Así que rapidito. Tolerancia, error. Son las 51, profe. Bueno, las 51. No se preocupen, con que pongan la respuesta para mí es suficiente. ¿Cuál es la tercera pregunta? Ay, mijo. Tolerancia, resolución y error son las tres. No sé cuál es la 1, 2 o 3, no sé. Pero ¿A su WhatsApp o al grupo? Al grupo. ¿Cuál es la contraseña Metro con mayúsculas? Listo, profe, ya se las mandé. Ok. Tengan cuidado y ponerle... Igual. Yo también, profe, ya se mandé el WhatsApp. Mientras le pongan nombre, para mí está bien. Listo, profe. Muy bien. ¿Qué estás diciendo? Espera un momento, ¿qué pasó aquí? Ya va un momento, no se vaya todavía. Ok. Ya estamos listos entonces. Los que terminaron, adiós. Nos vemos el sábado, el próximo. Sí, profe, ya lo subí. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Dale, pues. Gracias. Igual a que no ocurra lo mismo que este Buenas sábado. noches.
Por lo menos que no vuelva a ocurrir. OVNI, pasen Profe, buenas noches.